Saludos, mi nombre es Luis Alexander García Gutiérrez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Electrónica y Computación de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNE de Nicaragua. En esta ocasión les estaré presentando el proyecto que lleva por título Generación de energía eléctrica a base de un motor Stirling. Como objetivo general tenemos demostrar los principios termodinámicos en los cuales se basa el funcionamiento de un motor Stirling para la generación de energía eléctrica. Como objetivos específicos tenemos sugerir una alternativa para el suministro de energía eléctrica en zonas de difícil acceso y el aprovechamiento de energía eléctrica a base del motor Stirling. Así también reducir la contaminación que se involucra al momento de generar energía eléctrica. Antes de continuar con la introducción, les hablaré un poco sobre la reseña histórica del motor Stirling. El motor Stirling fue inventado en 1816 por Robert Stirling. El objetivo era conseguir un motor menos peligroso que la máquina de vapor. Originalmente, el motor Stirling se concibió como un motor principal industrial para competir con la máquina de vapor. En la práctica, durante más de un siglo solo se usó para aplicaciones domésticas y para motores de baja potencia. El motor Stirling se creó originalmente para hacer competencia a las máquinas de vapor, debido al peligro que este presentaba, ya que al momento de estar en funcionamiento la máquina de vapor, debido a las altas presiones internas que tenía esta máquina para poder funcionar, hacía que ésta estallara y provocara accidentes en la industria, y esto provocara muchas muertes en aquella época. La generación de energía eléctrica es vital para el funcionamiento de nuestros equipos e instalaciones, por lo cual el estudio de este proyecto favorecería a zonas de difícil acceso a los suministros de energía eléctrica necesarios, ya que son lugares generalmente apartados, lo que conlleva costos elevados para instalaciones comerciales, siendo el motor Stirling una alternativa factible y de estudio para estudiantes de ingeniería eléctrica, dado que puede utilizar fuentes de energía externa, tales como son la luz solar, puede asentarse en lo que son las faldas de los volcanes y también puede ser cualquier quema de desechos. Y a futuro pueden ser diseñados a gran escala para ser implementados en dicha zona, que es nuestro objetivo. ¿Qué es un motor Stirling? Bueno, antes de definir qué es un motor Stirling, voy a definir lo que es una máquina de combustión externa. Una máquina de combustión externa es aquella en la cual todas las transferencias de calor con el gas de trabajo se hacen a través de las paredes del motor. Teniendo esta definición, podemos decir que un motor Stirling es una máquina de combustión externa que puede aprovechar diversas fuentes de energía, como energía solar térmica, uso de biomasa, energía geotérmica e incluso el originado en el proceso de fisión nuclear, teniendo la capacidad de convertir el trabajo en calor o viceversa, a través de un ciclo termodinámico regenerativo, con compresión y expansión cíclica en el fluido de trabajo. En la figura acá animada podemos observar que tenemos una fuente de calor externa, que es esta que está enterrando en el círculo, y tenemos lo que son las paredes del motor. Como se dijo en la definición de la máquina de combustión externa, la fuente de calor se da en las paredes del motor, el cual encierra un gas de trabajo. En este caso, el gas de trabajo es el aire. El principio de funcionamiento del motor Stirling se brindaría a continuación. Antes de explicar el principio de funcionamiento de un motor Stirling, explicaremos las partes que conforman el mismo. Esta parte de acá tenemos un cilindro, que es la parte del motor donde se le entrega, o sea, se le transfiere el calor que proviene de la combustión externa de la fuente de calor externa. En este caso, esta parte de acá tenemos un pistón que desplaza el aire de una zona a otra. Esto quiere decir que desplaza aire frío a la cámara donde se le está transfiriendo calor. Tenemos una zona de enfriamiento que extrae el calor del motor y la extracción del motor puede hacerse libre o forzada. Tenemos un cigüeñal, que es esta parte de acá, el cual realiza el trabajo motriz y va conectado al mecanismo de transformación del movimiento, que es el que denominamos volante de inercia, el cual se coloca acá. El volante de inercia entrega energía al ciclo para que se produzca la compresión del fluido de trabajo y también ayuda a mantener estable el giro del motor. Y por último tenemos, como había dicho al principio, la fuente de combustión externa, que es la fuente de calor. En este caso, el motor es del tipo regenerativo, por lo cual el volante de inercia juega un papel muy importante para el funcionamiento de dicho motor.
A continuación, les explicaré el principio de funcionamiento del motor Stirling. Principio de funcionamiento. Se basa en el aprovechamiento de los cambios volumétricos del fluido de trabajo como resultado de los cambios de temperatura que éste sufre. Estos cambios volumétricos se deben al desplazamiento del fluido de trabajo entre la zona caliente y la zona fría en un cilindro cerrado. Si se tiene aire encerrado en un cilindro y luego se calienta, la presión dentro del cilindro se incrementa. Se asume que una de las tapas del cilindro es un émbolo y que éste es hermético. Entonces habrá una expansión del gas y aumentará el volumen interior del cilindro hasta cierta posición final del émbolo. El desplazador, que en este caso es este, facilita el desplazamiento del gas que se encuentra internamente en la pared del motor hacia las zonas deseadas de forma cíclica. Normalmente el pistón y el desplazador están dirigidos por el acoplamiento mecánico 90 grados desfasado. Este desfase es obligatorio para un correcto funcionamiento. De otro modo, se reduciría la eficacia. Entonces, en resumen, el motor Stirling logra su funcionamiento debido a la diferencia de temperatura que éste presenta en las cámaras del motor. Una diferencia de temperatura que tenemos acá, una fuente de calor externa, y esta parte de acá, que es donde tenemos temperatura, por así decir, a temperatura ambiente, o sea, a temperatura fría. Por eso acá esta ilustración denota una llama para hacer ver lo caliente y el símbolo de nieve para denotar que esta parte está fría. Entonces, el principio de funcionamiento del motor es la diferencia de temperatura, el cual al momento de inyectar lo que es calor externamente, el gas interno, que es el aire, se puede expandir y aumente su volumen. Aumentando su volumen, desplace el émbolo hacia arriba y con el volante de inercia ubicado de esta forma, por el peso que el mismo tiene, recaiga. En el momento de recaer, inyecte con la parte fría aire frío, lo cual va a ocasionar internamente en la pared del motor una compresión del gas, que el gas, como he dicho anteriormente, es el aire, el cual se vendrá repitiendo cíclicamente hasta que todas las paredes del motor lleguen a alcanzar o una temperatura fría o una temperatura caliente. Y es aquí donde el principio de funcionamiento o prácticamente el funcionamiento terminaría y la máquina o el motor se detendría. Para la creación del prototipo de un motor Stirling y demostrar que los principios de funcionamiento del mismo se pueden obtener de manera muy fácil, obteniendo los materiales adecuados o con materiales simples, en este caso se utilizó materiales reciclados en su mayoría para lograr el funcionamiento y puesta en marcha de dicho motor. Los materiales utilizados fueron latas, lana de acero que se utiliza en filtros de caldera, globo, mangueras o sondas, silicona para alta temperatura debido a que tenemos fuentes de calor externas, discos compactos para simular un volante de inercia y el acero para crear el cigüeñal del mismo. Acá podemos observar una imagen del prototipo de un motor Stirling. En este caso, como mencioné anteriormente, los materiales fueron discos compactos para la creación de un volante de inercia, latas de refresco, e internamente acá tiene un cigüeñal hecho de acero. Esta parte de acá es la parte que inyecta aire frío y está compuesta por un globo que reposa sobre una tapa de pintura en aerosol. Acá tenemos las ondas, que es la que es encargada de llevar el aire frío a la parte interna de la recámara del motor. Esta parte de acá, que es una lata de atún, fue utilizada para crear, por así decirlo, un enfriador. Este enfriador era para reposar agua a temperatura ambiente y que se pudiera crear el principio de funcionamiento de forma más rápida. Esta parte de aquí abajo es donde reposa lo que es la fuente de calor externa, que más adelante se demostrará o se mostrará, por así decirlo, el funcionamiento de este motor y otro motor que está hecho de materiales adecuados para el debido funcionamiento, y así también demostrar cómo con el movimiento mecánico que se genera por el principio del motor Stirling se puede llegar a generar energía eléctrica. Acá, en este caso procederé a iniciar el motor para su breve demostración de lo que es el ciclo y que podamos entender un poco más
lo que es el motor Stirling y cómo podemos aprovechar este ciclo para poderla generar en energía eléctrica de manera limpia y agradable con el medio ambiente. Procederemos a ubicar el pistón en la parte caliente y ahora brevemente le aplicaremos agua a temperatura ambiente en la cámara fría. Habiendo aplicado el agua, procederemos a romper la inercia. ¿Por qué romper la inercia? Bueno, porque el cambio de fase, que es la parte del aire caliente y la parte fría, no se va a realizar sola. ¿Por qué? Porque en la parte del pistón tenemos una pequeña barrera, el cual hemos ocupado un filtro para caldera. Esto hace que el aire caliente y el aire frío se mantenga estático mientras no se mueve el motor. Esto así para evitar fuga y que al momento de funcionarse se expanda el volumen y cree una debida presión para poder funcionar el motor. En este caso procederé a romper la inercia. Como podemos observar, el motor arranca y se cumple el principio. El intercambiador de fase hace que el aire caliente con el aire frío se intercambie, hagan una expansión térmica y eleven el pistón hacia arriba. El trabajo del volante de inercia es regresar el pistón a su posición original y así crear el ciclo repetitivo y que el motor empiece en funcionamiento. Este motor puede ser de mucha utilidad en nuestro país, ya que nosotros somos un país muy tropical y tenemos muchos volcanes, cuales podemos obtener lo que es altas temperaturas y así poder diseñar un motor que sea capaz de generar energía eléctrica. Procederé también a encender este motor para que vean cómo podemos obtener lo que es la energía eléctrica. En este motor tarda un poco más que en el prototipo, ya que como había mencionado anteriormente, el material con el que está diseñado resiste a alta temperatura, por lo tanto, ya a una temperatura un poco alta es un poco más trabajoso, ya que en este caso el material ofrece resistencia al calentamiento. Por lo tanto, esperaremos un momento para poder dar inicio a lo que es el motor. Como podemos observar, este motor ha iniciado su ciclo. Al igual que este motor, funciona igual con combustión externa. Como podemos ver, aquí tenemos la flama. En este caso, esta es la cámara de aire frío, que cuando el motor comienza a romper inercia, en esta parte de acá se inyecta lo que es el aire frío y acá se conduce lo que es el aire caliente. Esto hace que haya una expansión térmica dentro de él y comience a funcionar. En este caso procederé a conectar el foco LED para que vean que sí es posible la generación en el día de hoy. En este caso el motor se ralentiza un poco, ya que estamos aplicando una carga a lo que es el generador. Por eso, por propiedad electromagnética, el motor opone cierta resistencia a lo que es el movimiento mecánico del motor Stirling. Pero como podemos observar, acá tenemos el principio de generación a través de lo que es el ciclo Stirling en el motor Stirling. En conclusión, demostramos a partir del motor Stirling su alto grado de funcionamiento, duración y fiabilidad. Esta característica lo hace idóneo para sitios de difícil acceso a lugares lejanos, donde se necesite suministrar energía eléctrica. Por otra parte, como puede funcionar con cualquier fuente de calor, podemos utilizar aquellas que se procedan de fuentes renovables, pudiendo así reducir la contaminación producida por generación de energía no renovable. Muchas gracias.